Y llegamos al núcleo duro de la filosofía de David Hume porque, lo veíamos, su intención era la de elaborar una ciencia completa, una ciencia de la naturaleza humana que abarque todos los ámbitos, todos los aspectos de la realidad humana, pero esto es un ideal que luego abandona, así que para empezar a hacer esa ciencia, él, acerca de lo que reflexionó, fue sobre el conocimiento. La teoría del conocimiento es el punto de partida de esa reflexión y, como deja claro después en sus investigaciones filosóficas, pues es quizá la parte más importante de su pensamiento. Bien, ¿cuál es la tesis fundamental de la teoría del conocimiento de Hume? Ya lo hemos dicho, la tesis fundamental: solo conocemos directamente nuestras representaciones mentales. Es lo único que el ser humano puede conocer. Las percepciones, las impresiones y las ideas, que son inmanentes a la mente y que no tienen que ver, como veíamos en Descartes, nada con las cosas externas. Solo podemos conocer impresiones e ideas. Nada puede estar presente a la mente sino una imagen o percepción. Los sentidos solo son conductos por los que se transmiten esas imágenes, sin que sean capaces de producir un contacto inmediato entre la mente y el objeto. Dejémoslo claro ya, no conocemos los objetos, conocemos las impresiones que tenemos en nuestra mente. Es decir, que para Hume, los contenidos de la conciencia entonces son solo las percepciones. Ahora bien, estas percepciones son al menos de dos tipos, y esto es a lo que Hume llama impresiones e ideas. Estas impresiones y estas ideas son cosas muy similares, son cosas muy parecidas, y solo hay una cosa que nos permite distinguirlas, y es la fuerza o la vivacidad, es decir, la intensidad con la que se presentan a mi entendimiento. Esta fuerza o vivacidad es clave porque es la que nos va a poder permitir discernir entre unas y otras. Las impresiones son nuestras percepciones más intensas, son las que se generan cuando tenemos la experiencia auditiva, cuando oímos, por ejemplo, o cuando tenemos una experiencia visual y vemos las cosas, o cuando sentimos, cuando amamos, odiamos, deseamos, queremos. Todas esas acciones generan impresiones en mí, en mi mente, en mi espíritu. Vamos a utilizar el término espíritu porque es el que normalmente utiliza Hume. Tenemos las impresiones, que son más vivaces, y después tenemos ideas, que son pues esas percepciones menos intensas que las impresiones, que se refieren a nuestros recuerdos, por ejemplo, a las imágenes que almacenamos en la memoria, que son el material de trabajo de nuestra facultad de la fantasía. Y estas ideas se caracterizan por ser copias de las impresiones. Es importante esto porque las ideas, siendo copias de las impresiones, tienen una función completamente diferente. Pero analicemos cada una de ellas un poco más en profundidad. Las impresiones, decimos, las percepciones más intensas que tenemos. A su vez, dice Hume, pueden ser también clasificadas en dos tipos. Tenemos dos tipos de impresiones. Por un lado tenemos las impresiones de sensación. Estas impresiones de sensación tienen una causa desconocida. Este no es el objeto de su filosofía. Ya lo dijimos también al principio. No conocemos la causa de esas impresiones. Conocemos las impresiones, pero no sabemos a qué se deben esas impresiones. Nosotros, por supuesto, las atribuimos a la acción de los sentidos. Y son las que percibimos cuando decimos que vemos, que oímos, que sentimos en general. Así que estas impresiones de sensación son todas las impresiones de los sentidos y todos los dolores y placeres corporales, dice Hume. Las impresiones de sensación son las que, sin ninguna percepción antecedente, emergen en el espíritu, originadas por la constitución del cuerpo, por los espíritus animales o por la impresión de los objetos sobre los órganos externos.
Y por otro lado están las impresiones de reflexión. Las impresiones de reflexión, son las pasiones o las emociones. Todas estas impresiones similares que van asociadas a la percepción de una idea, como cuando sentimos, por ejemplo, aversión al frío. Esa aversión es una impresión de reflexión. Las impresiones de reflexión son aquellas que proceden de alguna de estas originales, de las impresiones de sensación o inmediatamente por la interposición de su idea. Pero es un poco más complejo el asunto, porque estas impresiones también están sujetas a otra clasificación posible, y es que Hume piensa que las impresiones además se pueden clasificar en simples y complejas. Una impresión simple sería, por ejemplo, la percepción de un color, y una impresión compleja sería la percepción de una ciudad. Bien, esto en cuanto a las impresiones. ¿Y las ideas? Pues las ideas también se clasifican en ideas de dos tipos, las simples y las complejas. Las ideas simples, para Hume, son, ya lo hemos dicho, la copia de una impresión sensible, como la idea de un color. La percepción del color negro de mi mesa es una impresión simple. Sin embargo, el recuerdo de dicho color es una idea simple. Esta es la diferencia. Recordamos que tenemos que atender a la noción de fuerza o vivacidad, a esa intensidad. Las ideas son menos intensas que las impresiones. Están más alejadas, digamos, de ese primer momento de experiencia. Las ideas complejas todavía están más alejadas que las ideas simples. Pueden ser copia de las impresiones complejas, como es en el caso de la idea de la ciudad, o por otro lado pueden ser elaboradas por nuestra propia mente, a partir de otras ideas simples o complejas, mediante una operación que es a lo que Hume a veces llama imaginación, entendimiento. Esta operación lo que hace es mezclar ideas, combinarlas, y combinarlas no de cualquier manera, sino siguiendo una serie de leyes. Tiene su propio funcionamiento, luego lo veremos. La cuestión es que a toda idea simple le corresponde una impresión simple, puesto que se trata la idea de una imagen o una copia de esta impresión. Pero no ocurre que a toda idea compleja le corresponda una impresión de tipo compleja. ¿Por qué? Porque dice Hume que mi fantasía, la imaginación, puede mezclar a capricho distintas ideas simples, creando entidades fantásticas. Y aquí es donde surge la noción de las creencias, porque para Hume las creencias son una especie de idea compleja, es decir, una idea que se presenta a mi espíritu con un elevado grado de intensidad y hace que yo la tome por una impresión en vez de por una idea. Es así como se producen en nosotros las creencias, y esta creencia es importante, como veremos cuando haga la crítica a la causalidad y a la necesidad. Evidentemente, si todas nuestras ideas no son sino copias o restos o huellas que quedan en la memoria y en la imaginación de las impresiones, tenemos una conclusión aquí clara ya, que es el primer ataque claro al racionalismo, y es que no pueden existir ideas innatas, ideas tomadas en el sentido de que han nacido con nosotros, que vienen preinstaladas en nuestro espíritu de alguna manera. Este concepto de copia le permite a Hume construir un criterio para discriminar qué conceptos filosóficos tienen sentido y qué conceptos filosóficos son una mera ficción. Es decir, no podemos asumir que nuestra mente, nuestro espíritu, tenga ya algún tipo de idea preinstalada, porque todas las ideas provienen de la experiencia. No podemos conocer más allá de la experiencia, solo conocemos las impresiones que tenemos de la experiencia. Así que una idea innata es un concepto vacío, es algo que no tiene ninguna referencia en la experiencia. Cuando se sospeche que un término filosófico se emplea sin significado o idea alguna, como ocurre con demasiada frecuencia,
no tenemos más que preguntarnos de qué impresión se deriva la supuesta idea y si es imposible asignarle una. Y si no puede remitirse a ninguna impresión, concluimos que el término en cuestión carece de significado. Y con esto, Hume lo que pretende es examinar entonces de manera crítica todos aquellos conceptos tradicionales a los que se había dedicado la filosofía. La filosofía, ya lo sabemos, se había dedicado a estudiar el concepto de la sustancia, el concepto de yo, el de causa y efecto, la idea de Dios, el concepto de la realidad, etcétera, etcétera. Pero con esta teoría del conocimiento de Hume, todos esos conceptos quedan fuera del análisis porque no podemos reducirlos a la experiencia. No tenemos impresiones ni de la idea de sustancia, ni de la de causalidad, ni de la del yo, ni de la de Dios, etcétera, etcétera. Bien, ya lo hemos dicho entonces. Aquí vamos a ver el esquema donde se ve muy claro cuál es la teoría del conocimiento, cuáles son los elementos que están en juego. Ahora, en lo que nos tenemos que fijar es en las leyes de asociación de ideas, porque parece ser que es aquí donde encontramos explicaciones al funcionamiento del conocimiento, de cómo nosotros conocemos el mundo, de cómo generamos conceptos, de cómo generamos ideas, porque las ideas no están ahí en la mente del ser humano tiradas de cualquier manera, no, están relacionadas entre sí según unas leyes. Esta dinámica, esta actividad del sujeto, podemos llamarla imaginación, podemos llamarla entendimiento también, dependiendo de qué cuestión es la que esté tratando, utiliza un término u otro, a nosotros nos vale con decir que estamos hablando de la imaginación. La imaginación es esa facultad que sigue esas leyes de asociación para elaborar ideas. Bien, como decimos, las ideas no están desconectadas en la mente, según Hume, sino que la imaginación tiene un gran poder y libertad para mezclarlas y combinarlas a su antojo. Existen también en las ideas esa especie de atracción que tiene en el mundo mental efectos tan extraordinarios como en el natural, aunque sus causas, decíamos, sean en gran parte desconocidas. Bien, esa atracción es como una fuerza suave, explica él, que normalmente se mantiene, es continua. Y al igual que Newton, Hume también va a reducir esa fuerza a leyes. Y tenemos que fundamentalmente las leyes de asociación de ideas para Hume son tres, se reducen a estas tres. La ley de semejanza, la ley de contigüidad en el espacio y en el tiempo y la ley de causa-efecto. ¿Qué dice la ley de semejanza? Esta ley de asociación es aquella mediante la cual, dice Hume, nuestra mente tiende a reproducir ideas semejantes, como cuando, por ejemplo, un retrato nos lleva a pensar de manera natural, de forma espontánea, en el original, en esa persona que está retratada. Esta ley, dice Hume, es una de las más importantes en nuestro trato con las cosas, porque consideramos que los objetos que son semejantes, que son asociables, deben tener las mismas propiedades y los mismos poderes causales, están sometidas a las mismas leyes de causa-efecto. Y tenemos un claro ejemplo de esta cuestión en la utilización de dobles en el cine. Cuando nosotros vemos una película de acción, no notamos que no estamos viendo en acción al personaje, al actor principal. Normalmente suelen contratar a especialistas para hacer esos saltos, ¿no? Esos accidentes, esos disparos, todas esas escenas de riesgo las hace un doble. Pero el resultado final, cuando nosotros vemos la película, no notamos que en esos momentos se haya sustituido al personaje principal por un doble. Y eso es porque nuestra mente tiende a atribuir las mismas propiedades, las mismas relaciones causa-efecto a ideas que son semejantes. No se fija en esas cosas, sino que asocia directamente la imagen del protagonista sin plantearse si ésta ha cambiado.
Bien, esto que hace nuestra mente, nuestro cerebro, de manera mecánica, de manera espontánea, explica muchas cosas de cómo conocemos el mundo, de cómo establecemos relaciones para conocer las cosas. La segunda ley, la ley de contigüidad en el espacio y en el tiempo, es otra ley de asociación que dice que aquellas ideas que han convivido juntas tienden a permanecer juntas. Esta ley está a la base de la formación de nuestras ideas complejas. Aquí nuestra imaginación lo que hace es aplicar esta ley de si hay dos ideas que suelen aparecer y que conviven en un tiempo prudencial o en un espacio concreto juntas, entonces las asocio y cada vez que recurra a una de esas ideas, espontáneamente, inevitablemente, va a llevar asociada también la otra idea. Esto sucede, por ejemplo, cuando utilizamos el concepto de sustancia. Realmente lo que hacemos cuando pensamos en una sustancia es aglutinar todas esas impresiones que tenemos de esa unidad a la que llamamos sustancia. Realmente nosotros no tenemos una impresión de la sustancia, tenemos impresiones de partes o accidentes de esa sustancia. Es esta ley de asociación, la de contigüidad, la que toma todas esas impresiones e ideas y las unifica en un único concepto de sustancia. Pensad ahora cuando traéis a la mente el concepto de hogar. Cuando pensáis en un hogar, realmente no tenéis una impresión, no podéis señalar directamente a la impresión del hogar, sino que es un compuesto de varias impresiones. Probablemente lo que recordéis primero sea vuestra habitación, pero inmediatamente viene a la mente la idea de pasillo y la idea de la cocina que está pegada a mi habitación. Y sin duda, si pienso en el hogar, pienso también en los seres queridos que habitan ese hogar. Lo que hace funcionar todas esas relaciones de ideas cada vez que yo traigo a la mente un concepto como el de hogar es esta ley de contigüidad en el espacio y en el tiempo. Y por último hay otra tercera ley que es también importantísima, la ley de causa-efecto. Esta ley de asociación nos dice que tras la observación de la existencia de una contigüidad espacial de objetos o hechos y de una sucesión, también una contigüidad temporal, y cuando se ha repetido muchas veces, cuando se reitera esa experiencia de esas relaciones entre ambos, se crea en nuestra mente una predisposición, dice, a evocar la idea del segundo, que es a lo que denominamos efecto, si está presente la idea del primero, que es lo que denominamos causa. Esta ley, dice Hume, es uno de los principios fundamentales de la ciencia. La ciencia avanza aplicando estas relaciones de causa y efecto, buscando las causas de las cosas. Un ejemplo claro lo tenemos en la relación que se establece entre la idea de dentista y la de dolor. Probablemente cuando nosotros pensamos tengo que ir al dentista y se genera cierto malestar en nosotros, eso es debido a que ya tenemos asociada una causa al dolor o al malestar que nos produce. Y por eso el término dentista nos lleva automáticamente a pensar en dolor. Centraos en el cuadro, centraos en el esquema porque aquí aparecen todos los elementos. Hagamos un resumen porque yo sé que es suficientemente complejo. Tenemos entonces que el ser humano solo puede conocer las percepciones. Ese es el límite del conocimiento del ser humano, las percepciones, la experiencia. Esas percepciones son todos los contenidos que tiene la conciencia. Lo único que conocemos de verdad, lo único sobre lo que podemos decir algo. El ámbito de la experiencia es el de estas percepciones. Pero decíamos que estas percepciones se dividen en dos, impresiones e ideas, que se diferenciaban por el grado de vivacidad o de fuerza o de intensidad. Las impresiones, decíamos, son las percepciones más intensas, sensaciones, afecciones, sentimientos, emociones, pasiones, y decíamos también que estaban sujetas a otra clasificación y podían ser impresiones simples como la idea de un color o impresiones complejas como la idea de una ciudad.
pero la clasificación más clara es la de impresiones de sensación o impresiones de reflexión. Ya sabemos, las impresiones de sensación surgen por causas que no conocemos, porque dependen de las cualidades del mundo y eso nosotros no lo podemos conocer, y son más vivaces, más intensas que las de reflexión. Las impresiones de reflexión son nuestros estados mentales, los que nos causan nuestras ideas y las relaciones que se establecen en nuestras ideas. Estas impresiones de reflexión derivan de las ideas. La secuencia que se sigue es que tenemos sensaciones, esas sensaciones generan ideas y esas ideas pueden, con el hábito, con la costumbre, si se mantienen mucho en nuestra imaginación, si son sometidas a asociaciones con unas ideas u otras, convertirse en impresiones de reflexión. Bien, por otro lado teníamos las ideas que las clasificábamos en simples o complejas. Recordamos, las ideas son huellas o copias de las impresiones. Son más débiles por ello y tienen además un orden temporal distinto. Estas copias de las impresiones se encuentran en la memoria y en la imaginación, y el criterio de verdad, la forma de saber qué tipo de ideas son unas u otras, es las propias impresiones. Es decir, podemos saber si una idea es simple si está asociada a una impresión de tipo simple, pero las complejas, las que están en la imaginación, porque las ideas simples son las que pueblan la memoria, las ideas complejas pueden no ser copia de impresiones complejas, sino que surgen de la imaginación. Esto hace que sean estas ideas complejas menos intensas, tienen menor vivacidad, pero por contra es posible alterarlas, es posible mezclarlas para generar nuevas ideas. Decíamos, a toda idea simple le corresponde una impresión simple, pero no a toda idea compleja debe corresponderle una impresión compleja o de reflexión. ¿Por qué? Porque las ideas se generan también gracias a la actividad dinámica del sujeto, a la imaginación, que es la que produce las ideas complejas, las impresiones de reflexión, según esas leyes de asociación de ideas, la de la semejanza, la contigüidad y la de la causalidad. Ahora bien, ¿cuántos tipos de conocimiento hay? Se pregunta Hume también. Y aquí es donde en su investigación del entendimiento humano deja muy claro que todos los objetos de la razón e investigación humana pueden dividirse naturalmente en dos grupos: relaciones de idea y cuestiones de hecho. ¿Qué son las relaciones de idea? Las relaciones de ideas son todas las proposiciones de la matemática, por ejemplo. ¿Qué hace la matemática? Asociar ideas, triángulos, con circunferencias, con puntos, con fórmulas, ¿no? Variables conceptuales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la expresión el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos es una relación de ideas. Este tipo de proposiciones son siempre ciertas y necesarias, ya que las proposiciones contrarias implicarían contradicción. Las ideas, pueden descubrirse solo por el pensamiento, con independencia de lo que suceda en el mundo. Decimos que no dependen entonces de la experiencia. Por ello decimos también que solo expresan relaciones entre estas ideas, como la idea de triángulo, que no es otra cosa que la relación entre los tres ángulos que lo componen. A la primera clase pertenecen las ciencias de la geometría, álgebra y aritmética, y brevemente toda afirmación que es intuitiva o demostrativamente cierta. Que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los dos lados es una proposición que expresa la relación entre estas partes del triángulo. Que 3 veces 5 es igual a la mitad de 30 expresa una relación entre números. Y por otro lado están las cuestiones de hecho. Las cuestiones de hecho carecen de la evidencia de las relaciones de ideas. ¿Por qué? Porque no se refieren a lo necesario, sino que se refieren a lo contingente, es decir, aquello que puede ser o puede no ser.
por lo que representan un tipo de conocimiento que decimos es solo probable, no necesario, sino probable. El caso es que cualquier cuestión de hecho es siempre posible, ya que se puede pensar su contrario, es decir, jamás implica contradicción. Y esto puede ser concebido por la mente con la misma facilidad que si fuera totalmente ajustado a la realidad. Es decir, que podemos, en estas cuestiones de hecho, pensar cosas contradictorias y no tener ningún problema, poder seguir generando un conocimiento de la realidad. Por ejemplo, el sol saldrá mañana. Esto es una cuestión de hecho, esto es una proposición que nosotros podemos afirmarla después de haber tenido una experiencia pasada de una serie de hechos que se repiten. Pero si alguien viniese ahora y me dijese que el sol no saldrá mañana, pues tendría la misma validez, tendría que atribuirle la misma validez a esa afirmación. ¿Por qué? Porque se basa en lo contingente, se basa también en cuestiones de hecho, es decir, no tengo más autoridad yo para decir que el sol saldrá mañana que el que viene y me dice que el sol no saldrá mañana. Las cuestiones de hecho, entonces, solo pueden ser establecidas a partir de la experiencia y nada más. Y estas son, por ejemplo, todas las proposiciones de la física. No son averiguadas de la misma manera, ya que lo contrario de cualquier cuestión de hecho es todavía posible, porque nunca implica contradicción. Que el sol no salga mañana es una proposición ni menos inteligible ni más contradictoria que la afirmación de que saldrá. En vano, pues, intentaríamos demostrar su falsedad. En definitiva, que a las relaciones de ideas, según Hume, le corresponden razonamientos demostrativos, deductivos, mientras que a las cuestiones de hecho lo que le corresponde son los razonamientos probables. Bien, con esto tenemos entonces su teoría del conocimiento ya. Como vemos, es una teoría del conocimiento peculiar, radical, antiintuitiva para muchos, y lo siguiente que tenemos que analizar son todos los problemas metafísicos que genera asumir esta teoría del conocimiento de Hume.